Boleto para viajar. El juego de mesa. Boleto para viajar, o mejor conocido por su nombre en inglés, Ticket to Ride, es un juego de mesa muy interesante, en el que los jugadores son viajeros en trenes. Aquí debemos decir que hay variantes de este juego, pero no son compatibles. Es decir, no puedes usar sus componentes o sus reglas de una variante a otra. Los únicos que podrías usar son los trenes. Para este video veremos la versión de Europa. Comenzaremos por ver los componentes. Este juego es de 2 a 5 jugadores de edades de 8 en adelante. La caja menciona que las partidas de juego duran en promedio de 30 a 60 minutos. Veamos lo que contiene Boleto para viajar. En la caja de juego encontramos un mapa de Europa. Aquí podemos ver varias cosas interesantes. Se puede observar algunas de las ciudades con su nombre y estos rectángulos de colores que conectan a una ciudad con otra. Alrededor podemos ver estos números que recorren todo el borde. Con ellos podemos llevar el puntaje. En la parte superior nos presenta una tabla con trenes y número del cual hablaremos más adelante. Después tenemos 240 vagones de plástico, 45 para cada color. Y unos extras. Cada jugador escogerá el color de trenes con el que desea jugar. 15 estaciones de tren, 3 para cada jugador. 110 cartas de vagones con 8 colores diferentes y 14 locomotoras multicolor. 46 boletos de destino, 6 rutas largas, que reconoceremos por su fondo en color azul, y 40 rutas regulares. Una tarjeta de resumen y una tarjeta de El Expreso Europeo, la ruta más larga. Y 5 marcadores de colores. Estos marcadores los usaremos para contabilizar los puntos alrededor del tablero. Aquí debemos hacer una pausa muy importante. Como ya mencionamos, cada jugador escoge un color de trenes. Recibirá los 45 trenes de plástico de ese color, al igual que las estaciones y su marcador de puntos. Es todo. Las tarjetas de vagones no son parte del inventario del jugador. Estas tarjetas las puede utilizar cualquier jugador, sin importar el color que haya elegido. Esto lo veremos un poco más adelante. Continuemos. Esta variante de boleto para viajar tiene reglas especiales que otras versiones no tienen. Son reglas simples y nada complicadas. Objetivo del juego: lograr la puntuación más alta. ¿Cómo obtener puntos? Completando una ruta entre 2 ciudades adyacentes en el mapa. Completando una ruta entre 2 ciudades listadas en tus boletos de destino. Completando la ruta continua más larga para obtener la tarjeta del Expreso Europeo. Y por cada estación de trenes que mantengas en tu reserva al final del juego. Aquí una mecánica importante. Cada boleto de destino que no logremos completar nos restará puntos al final del juego. Veamos los boletos de destino. El boleto nos muestra el mapa de Europa para mejor referencia y 2 puntos que representan ciudades,
Es decir, este boleto es para un viaje de una ciudad a otra. En este caso va de Brest a Marsella. Y aquí nos dice cuántos puntos ganaremos si completamos la ruta o cuántos perderemos si no la completamos para el final del juego. Preparando el juego. Pondremos el tablero del mapa en el centro de la mesa para que todos los jugadores tengan fácil acceso. Cada jugador escoge un color y recibe 45 trenes de plástico, las 3 estaciones y su marcador de puntos del mismo color. Todos los jugadores colocarán su marcador en el número 1. Se barajean las cartas de vagones y se reparten 4 a cada jugador. Después se abren 5 cartas y el resto de la baraja se coloca a un lado del mapa, en un lugar en donde todos los jugadores puedan alcanzarlas. Cada que un jugador tome cartas abiertas, inmediatamente se reemplazan con cartas de la pila de cartas de vagones. Cuando en cualquier momento haya 3 o más locomotoras entre las 5 cartas abiertas, se descartarán estas cartas y se reemplazarán. Se toman los boletos de las rutas más largas, las tarjetas con fondo azul. Se barajean y se reparte una a cada jugador. Las demás se regresan a la caja del juego. Después se barajean todos los boletos de las rutas cortas y se reparten 3 a cada jugador. Y se coloca la baraja cerca del mapa para que todos los jugadores tengan acceso. Ahora estamos listos para comenzar a jugar. Turno del juego. En su turno, cada jugador solo podrá hacer una de estas acciones. Tomar 2 cartas de vagones. Puedes tomar 2 cartas de las que están abiertas o las 2 del tope de la pila. Pero solo podrás tomar una locomotora multicolor de las cartas abiertas. No hay número máximo de cartas que pueda tener un jugador. Pero ¿qué tienen de especiales las locomotoras multicolor? Puedes usar una locomotora para reemplazar un color de carta de vagón. Es decir, si necesitas 3 vagones azules, podrías usar una locomotora y 2 vagones azules. Incluso podrías usar 3 locomotoras. Pero ten cuidado, ya que hay rutas que requieren que uses locomotora, como por ejemplo, de la ciudad de Dieppe hacia Londres. Y como podemos ver, aquí la ruta tiene un color gris. No hay vagones color gris. Las rutas grises que pasan sobre el agua se les llama transbordadores. Esto quiere decir que podemos usar cualquier color de vagones para las rutas grises, pero todas las cartas de vagones deben ser del mismo color. Por ejemplo, de París a Marsella, necesitaremos 4 cartas de vagón del mismo color. Y claro, podemos reemplazar cualquier vagón por una locomotora multicolor. Reclamar una ruta. Para reclamar una ruta, el jugador tiene que bajar cartas de vagones iguales a los espacios y color de la ruta, y pone uno de sus trenes en cada espacio. Por ejemplo, reclamaremos la ruta de Brest hacia París, o París hacia Brest. El orden no importa. En la mano, debemos tener por lo menos 3 cartas de vagones negros. Las descartamos y colocamos nuestros trenes. Consultamos la tabla en el mapa y por colocar 3 trenes, obtenemos 4 puntos y avanzamos nuestro marcador. Como podemos ver, hay rutas que son dobles, como la ruta de París a Frankfurt. Tenemos rutas paralelas. Cuando hay de 2 a 3 jugadores, solo se puede reclamar una línea. En este caso, un jugador podría reclamar la ruta blanca
y ningún otro jugador podría reclamar la ruta naranja. Pero si vemos la ruta de París a Zúrich, veremos que también son espacios grises, pero son bastante diferentes a los transbordadores. Estos son los túneles. Cuando se intenta reclamar una ruta con túnel, el jugador debe poner la cantidad de cartas de vagón de color al número de espacios del túnel. Después se toman las primeras 3 cartas de la pila de vagones y se ponen boca arriba, y por cada carta del mismo color que las usadas para reclamar el túnel, el jugador deberá usar otra carta más del mismo color o locomotoras. Si no tenemos suficientes vagones de color o locomotoras, no podremos reclamar la ruta y tomaremos las cartas que usamos para tratar de reclamarla. Y terminará nuestro turno. En el raro caso de que no haya suficientes cartas para revelar las 3 adicionales, porque están en posesión de otros jugadores, se reclama la ruta sin problemas. Tomar boletos de destino. Tomaremos 3 boletos de la pila. Y por lo menos nos quedaremos con 1. Y descartaremos el resto. Esto quiere decir que podemos quedarnos con los 3 boletos si queremos. Los que no queramos, los pondremos debajo de la pila de boletos. Los boletos no se pueden descartar en turnos posteriores. Estos boletos deben mantenerse en secreto hasta el fin del juego. Cuando un jugador haya creado una ruta continua de sus trenes entre las 2 ciudades que muestra el boleto, el viaje es completado y añadirá los puntos del boleto a su marcador. Solo recuerda que si para el final del juego no has completado la ruta, te quitarán esos puntos. Construir una estación de tren. El jugador descarta una carta de vagón y coloca una estación en una ciudad que no tenga otra estación de tren. Para construir una segunda estación, el jugador deberá descartar 2 cartas de vagones del mismo color. Y para construir la tercera, deberá descartar 3 cartas del mismo color de vagón. ¿Pero de qué sirven las estaciones? Las estaciones nos permiten usar una ruta, y solo una ruta que haya sido reclamada por otro jugador. Esto nos puede ayudar a completar una ruta en nuestro boleto de destino. Solo el jugador que construyó la estación puede beneficiarse de ella. Al final del juego recibirás 4 puntos por cada estación que no hayas usado. Fin del juego. Cuando a algún jugador le queden 2 o menos trenes de plástico en su reserva, al final de su turno, inicia el fin de juego. Es decir, todos los jugadores, incluido el jugador que lo inició, tomará otro turno y el juego terminará. Cada jugador calculará sus puntos. Calcular puntos. Durante el juego, los jugadores han ido sumando sus puntos, así que solo se verifica que sus boletos de destino estén completados. Si no, se restarán de su total acumulado de puntos. Además, el jugador que tenga la ruta continua más larga de trenes de plástico del mismo color, ganará la tarjeta del Expreso Europeo, sumando 10 puntos extra. Por ejemplo, esta es una ruta válida y ganará los 10 puntos. Esta no es ruta válida, porque tiene una sección de trenes de diferente color. Claro, obtuvo sus puntos para completar su boleto de viaje, pero para obtener el Expreso Europeo, todos los trenes deben de ser del mismo color. En caso de empate, el jugador con mayor número de boletos de destinos completos será el ganador. Y si aún el empate sigue, el jugador con el mayor número de estaciones en su reserva, es decir, que no las haya usado, será el ganador. Y si el empate aún persiste, el jugador con la tarjeta del Expreso Europeo será el ganador.
Boleto para viajar. Juégalo cuando menos una vez. Roleros somos y en el camino andamos. Y en trenes viajamos.